Amén. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Les pido que cierren ahí sus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón, Señor, para todo lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Gracias por este tiempo, Padre. Amén y amén. Muy bien, les pido que me acompañen al libro de Génesis, el libro más fácil para encontrar, Génesis capítulo 21, versículo 8 al 21. Vamos a leer varios versículos hoy, pero van a ver esta historia, que el que dice que la Biblia es aburrida es porque no leyó esta historia y cuántas historias más. Parece una novela, peor que la Rosa de Guadalupe. Génesis capítulo 21, versículo 8 al 21 dice así. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. Hazle caso a Sara, pues tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es descendiente tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un recipiente de cuero para agua y se los dio a Agar, poniéndolos sobre su hombro. Luego le entregó al muchacho y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del recipiente, puso al muchacho debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a distancia de un tiro de flecha, pues pensaba, no quiero ver morir al muchacho. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho ahí donde está. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el recipiente de cuero y dio de beber al muchacho. Dios acompañó al muchacho y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Hasta ahí. Antes de adentrarme a lo que es el mensaje que les quiero compartir hoy, quiero hacer una explicación porque cuando leía estos versículos hay algo que me pareció medio extraño y hasta me dio duda porque dije, Jesús, Dios, ¿cómo permitiste que por el enojo de Sara un niño se quede sin un padre? Porque ahí Sara dijo, larga, saca a la esclava, saca a su hijo, no va a compartir herencia con mi hijo Isaac. Y yo decía, es tan importante la figura paterna para un niño y tú, Dios, permitiste que la echaran y que se vaya con su hijo. ¿Por qué Dios permitiste eso? Y ahí empecé a investigar y a ver, y la verdad es que Dios tenía un plan para Abraham y para Sara. Cuando Dios le habla, Abraham le dice que a través de él iba a haber una gran descendencia, que iba a tener mucha descendencia. Y ellos eran avanzados en edad. Abraham tenía como 99 años, Sara tenía 86, creo que si no me equivoco. Y cuando le dijeron eso, dijo, somos tan avanzados en edad, Dios ahora nos va a dar un hijo. No hay forma. Y Dios les habló, sí, les voy a dar un hijo, pero veían que pasaba el tiempo y esa promesa no se cumplía. Entonces Sara, siendo estéril, dice, le voy a dar una ayudita a Dios. Y en aquel momento había una costumbre que era que cuando los amos tenían una esclava, si la mujer era estéril, o sea, la ama, hacían que a través de la esclava naciera un hijo, lo ponían en el regazo de su ama y era como que el hijo se lo daba al ama y no la esclava. Entonces intentaron ayudar a Dios a través de esto y ahí es donde Agar queda embarazada, la esclava, y le da por hijo a Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. Dios iba a hacer a través del vientre de Sara con su hijo Isaac, iba a cumplir esa promesa. ¿Qué sucede? Aún así, en medio de ese error o esa consecuencia de ese pecado,
Dios aún así tenía cuidado del hijo de Ismael, que era el hijo de Agar. Dios aún así lo cuidó, Dios aún así le dijo, no te angusties, no te pongas mal porque yo voy a cuidar de él, yo voy a estar con él. Entonces muchas veces uno quiere revertirle los planes a Dios, quiere ayudar a Dios, o somos tan, ay, que quiero las cosas para allá, quiero la respuesta allá, Dios me prometió algo, pero quiero que se cumpla ya. Pero Dios tiene sus tiempos y en sus tiempos las cosas son perfectas. Así que esa era la explicación y ahora sí vamos directo al mensaje. Y le puse de título Dios en medio del desierto. El desierto en la palabra de Dios siempre hace referencia a momentos difíciles en la vida de las personas. Y los desiertos sirven para transformar nuestras vidas. Y depende mucho de nuestra actitud, cómo pasamos ese desierto. Si pasamos ese desierto buscando de Dios, buscando crecer y decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? O pasamos ese desierto victimizándonos, escondiéndonos, llorando y no ver lo que Dios quiere hacer a través de ese proceso. Cada vez que Dios permite procesos en nuestra vida es para formarnos, para que cada día podamos parecernos más a Jesús, para que Jesús sea en nosotros. Como vemos en la palabra de Dios, Jesús también fue probado en un montón de desiertos. Cuando antes de que Él empiece a manifestar su ministerio público, Él dice que fue probado en el desierto, donde se le aparece el diablo y le ofrecía tantas cosas, y Él con la palabra de Dios hacía frente a esas tentaciones y Él venció ese proceso. Y muchas veces uno... en medio de los procesos, en vez de acercarnos a Dios, por ahí nos alejamos o nos escondemos o quiero estar solo y no quiero que nadie me ayude, pero aprovechemos los procesos, aprovechemos el desierto. Dile al que está al lado, aprovecha tu desierto. Agar y su hijo estaban a punto de morir en el desierto. Como leemos ahí, ellos estaban a punto de morir, pero ahí aparece Dios a hablarles, a proveerles y a revertir esa situación. Entonces hoy quiero hablarles de lo que Dios hace en medio de los desiertos de nuestra vida. En primer lugar, Dios nos da una promesa. Agar estaba llorando desconsoladamente, se alejó de su hijo porque sabía que se iban a morir, no tenían agua, estaban errantes por el desierto, no sabían hacia dónde ir y dijo, bueno, acá nos morimos, este es el fin de nuestra historia. Yo me imagino el corazón de esa madre de decir, mi hijo va a morir, acá morimos los dos. Lo dejó y se fue lejos para no verlo morir y lloraba desconsoladamente, me imagino el corazón de esa madre y qué desesperación. Pero ahí Dios la estaba mirando y Dios le dice, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque yo haré de él una gran nación. Ahí le di una palabra donde ella se podía aferrar a esa promesa y decir, Dios nos va a sacar de esto, porque si va a ser de él una gran nación, acá no vamos a morir. Entonces, en medio de los desiertos, Dios nos da promesas. ¿Y cómo descubrimos esas promesas? A través de su palabra. Entonces, si no leemos la palabra de Dios, estamos en problemas. Tenemos que conocer la palabra de Dios, que es allí donde Dios nos habla. Y donde Dios nos habla debemos aferrarnos con esperanza a lo que Dios nos ha dicho. Si Dios te ha dado una promesa, aférrate a esa palabra. Él no se arrepiente de lo que te prometió, Él no te mintió cuando te prometió algo, sino que Él es un Dios de verdad, un Dios que cumple con sus promesas en tu vida. Y muchas veces nos pasa que recibimos palabras de Dios y pasa el tiempo y nos olvidamos. Y esto también es el caso de Agar, porque ella años atrás, Agar ya le había hablado. Les cuento lo que pasó también, otra novela más. Ella queda embarazada y empieza a ver con desprecio a Sara, como diciendo, viste, yo quedé embarazada, tú no puedes tener hijos. Y ahí se empezaron a mirar mal, Sara la maltrataba como diciendo, ay, esta esclava, y la maltrataba todo el tiempo. Entonces Agar dijo, no puedo más, me voy. Y se huye también, se va para el desierto, llorando mal, huyendo de su ama que la maltrataba. Y ahí, ¿quién se aparece de vuelta? Dios. Y Dios le da una palabra y le dice, Agar, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás acá? No, es que mi ama me maltrata y huí de su casa. Y le dice, vuelve y sométete a su autoridad. Y ella vuelve, pero ella vio en ese momento
que Dios estaba con ella y Dios le dice, voy a hacer de tu hijo, el hijo que llevas en tu vientre, una gran nación. A ella le había hablado y le había dado una promesa para el hijo que llevaba en su vientre. Pero ¿qué pasó? Años después, se calcula que Ismael tendría alrededor de 12, 13 años. Años después, está en la misma situación donde su hijo está a punto de morir y Dios ya le había dicho años atrás que de su hijo iba a ser una gran nación, pero ella había olvidado esa promesa y se había olvidado. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dios ya nos ha hablado, Él nos dijo que nos iba a proveer, que iba a ser nuestro sanador, que no sé, iba a quitar todo temor de nuestra vida, de nuestro corazón, pero pasa el tiempo, estamos en una situación difícil y nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dicho, nos ha hablado al corazón, nos olvidamos de su palabra, de sus promesas, y ahí es donde entramos en tristeza, en depresión, en preocupación. ¿Por qué? Porque no nos aferramos a su palabra, porque no nos aferramos a sus promesas. Entonces tú tienes que ir en cada momento a la palabra de Dios, buscar, recordar lo que Dios te ha prometido y aferrarte, anclar tu esperanza a esas promesas. Cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, Él nos ha prometido todas las cosas que necesitamos. En 2 de Pedro 1:3 dice que Él nos ha proveído de todo lo que necesitamos. ¿Necesitas paz? En Dios la vas a encontrar. ¿Necesitas que Dios quite el temor de tu vida? En Él vas a encontrar seguridad, refugio, amor. ¿Qué es lo que estás necesitando de Él? Después de darle una promesa, en segundo lugar, les da dirección. Cuando Dios le habla, dice que le abrió los ojos y la dirigió hacia un pozo de agua para que de ahí puedan beber, ¿no? Y cuando Dios nos promete algo, Él también nos va a dirigir, no nos deja solos. No es que nos dice, te da una promesa y bueno, ahora arreglate. No, Dios está continuamente a nuestro lado y nos da dirección, nos guía el camino, nos dice para dónde ir, nos dice hacia dónde tenemos que avanzar. Pero ahí hay otra cosa. Cuando no oramos y no buscamos su guía y no buscamos su dirección, qué difícil es que Dios hable, porque tenemos los oídos como los caballos que le ponen los tapaojos para que no vean los costados. Tenemos que orar y buscar la dirección de Dios. El Salmos 23, versículo 4 dice, aún si voy por valles tenebrosos no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está a nuestro lado, por más que en los desiertos a veces es difícil. Si uno ve, alguna vez estuvieron en algún desierto o vieron alguna imagen, ¿qué es? Todo seco, árido, hay soledad. Y creo que todos pasamos alguna vez por algún desierto en nuestra vida y nos sentimos solos. Puedes estar rodeado tal vez de familia o amigos, pero por dentro sientes un vacío, una soledad, pero no estás solo, no estás sola. Dios está ahí, Dios te está mirando, Dios está a tu lado, como dice el Salmos. Aunque ande por el valle más oscuro, aunque ande en el momento más difícil de mi vida, no temeré porque Dios está a mi lado, porque Él me infundirá aliento, porque Él es el que reconforta mi alma. Amén. Amén. ¿Me están siguiendo? Sí, no se duerman, ¿eh? El versículo 17 dice, cuando Dios oyó al muchacho sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del muchacho ahí donde está. Y algo que me llamó la atención de esto es que cuando Dios le dice, no temas, y se me vinieron a la cabeza un montón de versículos de la palabra de Dios donde siempre, Dios que se aparece casi siempre dice, no temas, no temas. ¿Y por qué será? Porque toda situación siempre genera cierto temor en nuestra vida. Temor a, no sé, a perder el trabajo, temor a, no sé, alguna enfermedad y que no seamos sanados, temor a que mi matrimonio no se restaure, temor por alguna situación de nuestros hijos. Pero ahí está Dios para recordarnos una y otra vez que no tenemos que temer porque Él está a nuestro lado. Así que, iglesia amada, no temas, no temas, no temas. Él está contigo. En el versículo 18 le dice, levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Dios le había dado una promesa a Agar, pero acá requería que Agar haga algo, que se levante, que tome acción.
Y hoy te animo a que te levantes de la situación que estás, que te levantes, que te pongas en pie y decidas avanzar, luchar por la situación que estás viviendo. Si hay problemas en tu familia, levántate en fe, ora por tu familia, clama por tu esposo, clama por tu esposa, clama por tus hijos, levántate. Hay veces que estamos dormidos, estamos pasando una lucha tan fuerte y aún así no buscamos de Dios como deberíamos buscar. Me acuerdo en la palabra de Dios cuando Jesús estaba a punto de ser entregado. Él estaba con mucha ansiedad, con mucho temor. Decía que de su cara caían sudor como gotas de sangre. ¿Y qué le dice a los discípulos? Oren, velen. Él se aparta a orar. Cuando vuelve, todos los discípulos roncando y les dice, ni un momento, ni una hora pudieron velar y estar orando. Hay veces que estamos así en nuestra vida, estamos dormidos y necesitamos levantarnos, necesitamos despertarnos, necesitamos luchar por aquello que estamos viviendo. No quedarnos dormidos y dejar que el enemigo nos haga papilla, que esté en nuestra mente susurrando mentiras una y otra vez y nosotros las creamos y vivamos en base a esas mentiras. Es ahí donde tenemos que pararnos firmes con la palabra de Dios, declarar su palabra, buscarlo en oración y Dios nos va a levantar. Y algo que dice acá, levántate y tómalo de la mano. No es solo levantarte por ti mismo, sino levantarte por los que están alrededor tuyo. Si su madre no se levantaba y seguía llorando ahí, chao, se morían. Requería que ella se levante, que lo tome de la mano al muchacho, que le dé agua de beber, porque me imagino en ese momento en el desierto, deshidratados, medios desmayados, mareados, porque estaban sin agua, requerían de ella un gran esfuerzo. Así que iglesia, esfuérzate, levántate por ti mismo y por los que están alrededor tuyo, por tu familia. El diablo quiere destruir tu vida, quiere destruir tus sueños, quiere destruir a tu familia. No lo dejes, no lo dejes. Levántate en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y saber que Dios se deleita en dirigirnos. Cuando leemos el Salmo 23 que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un pastor de ovejas, ¿vieron alguna vez cómo las guía las ovejas? Va todo el rebaño y las va guiando ahí con el bastoncito, las va juntando. Si alguna se extravía, la va a buscar. Si alguna se lastima o está enferma, la cuida, la protege. Lo mismo es Dios y mayor aún. Él nos cuida, somos sus ovejas. Acá están las ovejas, el rebaño. Y Él está ahí para guiarnos, Él se deleita en guiarnos, así que no dudes en buscar su guía, en buscar su voz. Entonces les da una promesa, le da dirección y en tercer lugar les da provisión. En el versículo 19 dice, en ese momento Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el recipiente de cuero y dio de beber al muchacho. Y acá creo que la Biblia no lo menciona, ¿no? Pero no solo Dios proveyó el agua para que ellos pudieran beber y hidratarse, sino que me imagino la alegría de esa madre, de decir, hay agua, Dios proveyó agua para que podamos beber, para que podamos vivir. Creo la alegría, le proveyó paz al corazón, porque decir, de esta salimos, acá no nos morimos, gracias Señor. Recuerdo que cuando Santi estuvo tan mal y nos decían diagnóstico malo tras diagnóstico malo y en un momento esperar los resultados de uno de los exámenes, que ya ese era el examen definitivo, si ese examen salía mal, ya ahí era directo a operación, biopsia y se complicaba todo el panorama. Y recuerdo esas semanas desde el antes de que le hagan el examen, el resultado nos los daban el mismo día. Bueno, como siempre cuento de esto, la oración, adorar a Dios, declarar sanidad sobre su vida. Y cuando llegó el resultado, que lo vimos en la computadora, los nervios de decir, ¡ay, Señor! Y decir que ya estaban todos sus niveles equilibrados, que no había nada malo. No saben la emoción de decir, gracias Jesús, saltamos, llorábamos, no sabíamos qué hacer. Y me imagino a esa madre de la misma manera, gracias Señor que has proveído de agua para mí, para mi hijo, la alegría. Entonces, no sé lo que estás necesitando el día de hoy. Hay un versículo que está en Juan, capítulo 4, versículo 13, que dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando vamos a Él,
Él lo completa todo. Él llena todo vacío, Él nos hace plenos. Y acá dice, vengan a mí, que Él nos va a dar descanso. Bebamos de su agua, que eso nos va a saciar. No tendremos sed jamás. ¿Qué necesitas hoy de Dios en medio de tu desierto? ¿Necesitas que traiga paz a tu vida, a tu familia? ¿Necesitas que quite el temor, la angustia, la tristeza, la depresión? ¿Necesitas que te provea de un trabajo? No sé qué es lo que necesitas. Cada uno sabe qué es lo que necesita. Pero Dios es un Dios proveedor. No solo en lo material, no se vayan solo a lo material, sino que Él provee de todo lo que necesitamos para tener una vida plena, una vida que podamos disfrutarla y no sufrirla. Para ir terminando, el versículo 20 dice, Dios acompañó al muchacho y este fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un tirador de arco, habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Ahí, final feliz. Al final no murieron en ese desierto, sino que Dios los salvó y vivieron una vida donde Dios estuvo al lado de ese muchacho y de esa madre y nunca los dejó ni los abandonó. Y esto nos hace ver que los desiertos son pasajeros, son temporales. La prueba no va a durar para siempre. La palabra de Dios dice que Él no nos va a tentar o dar una prueba que no podamos resistir, sino que nos va a dar la prueba, pero junto con ella la salida. Entonces, si ahora estás en medio de un proceso, de un desierto, no desesperes. Eso va a terminar, va a pasar, pero aprovecha este tiempo para buscar de Dios más que nunca, para aferrarte a Él más que nunca, para crecer a su lado más que nunca. Aprovecha este tiempo, no lo desperdicies. Y la vida no siempre es fácil. Su palabra dice, en el mundo van a tener aflicciones. Vamos a sufrir, van a haber situaciones difíciles, momentos que no quisiéramos vivir, pero Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. Dile a ella que está al lado tuyo, Dios está a tu lado. Si enfrentamos los desiertos con esperanza, creyendo que Él está a nuestro lado, que Él no nos deja solos, van a ver que van a formar cada vez más el corazón de Jesús en sus vidas. ¿A quién nos queremos parecer todos? A Jesús, ser como Jesús. Entonces Jesús va a ir trabajando, va a ir formándonos. Dicen que la prueba produce paciencia. ¿Y cuántas cosas Dios tiene que ir trabajando en nuestros corazones? Porque necesitamos de Él. Necesitamos de Él, necesitamos de su presencia cada día. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apartaba en tantos momentos a solas a orar, a recargarse, a fortalecerse, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que luchamos con tantas cosas? Entonces, iglesia, te invito a que te pongas en pie.